¿Alguna vez te has preguntado por qué tus escenas en Unreal se ven planas, sin alma? La diferencia muchas veces no está en el modelado, sino en la luz. Hoy te voy a mostrar cómo lograr una iluminación realista que transforme por completo tu escena, muy simple, muy rápido, pero con un resultado increíble. Con estos ajustes vas a aprender a crear una atmósfera cinematográfica, perfecta para cortos, demos o incluso videojuegos AAA. Usaremos solo lo necesario sin complicarnos la vida con plugins externos ni nada de eso. Dentro de Unreal podemos crear muchas cosas, no necesitamos nada más. Pero pongámonos un poco en contexto. La iluminación en Unreal Engine 5 ha evolucionado con tecnologías como Lumen y Nanite. Pero si no sabes configurarlo bien, todo eso no sirve de nada. En este video vamos a partir de una escena que he descargado desde el Marketplace Fab. Es un entorno muy bueno y va a servir mucho para entender la iluminación en Unreal Engine 5. Si te interesa también descargarlo, aquí en la descripción te voy a dejar el link. Entonces empecemos. Lo primero que hice fue eliminar todas las luces que tenía este proyecto para no tener algunas complicaciones en el camino. Aquí vamos a iluminar desde cero hasta llegar al resultado final. En Unreal Engine podemos crear la iluminación del cielo de manera muy rápida. Basta con entrar al Environment Light Mixer y dar algunos clics para crear el sol, las nubes, el cielo y hasta la neblina. Y con eso ya tenemos una iluminación global de nuestro proyecto para empezar a trabajar en tu videojuego, por ejemplo. Pero lo que nosotros queremos es ir más allá. Y para eso hay que entender cómo funciona la iluminación. Basta con mirar a tu alrededor, si estás en exteriores o en interiores, y ver cómo la iluminación nos rodea, cómo afecta a algunos objetos. Esto es muy importante ya que depende de tu proyecto para que puedas iluminar de la manera correcta. Ten en cuenta que el tipo de iluminación dirá mucho de la imagen final, así que considera prestarle más atención y crearás algo único. En este caso, este tipo de iluminación ya es muy buena y aceptable, pero podemos ir más allá. Aquí quiero que notes qué tan importante es el skylight. Basta con aumentar la intensidad para que veas cómo el entorno cambia y se ve mucho mejor. ¿No lo crees tú? ¿Qué opinas? Déjame en los comentarios y te leo. Si este contenido te está ayudando, considera suscribirte al canal. Aquí cada semana comparto tips, tutoriales y ejemplos prácticos para dominar Unreal Engine desde cero como debe de ser. Y si estás suscrito, gracias por seguir creando conmigo. Como ves, la iluminación se ve mucho mejor, el entorno está increíble y solo hemos modificado la intensidad del skylight. Ahora imagínate modificar el sol, modificar la neblina, todo este tipo de cosas, todo este conjunto de opciones que tienes para controlar la luz harán que tu proyecto sea increíble, así de simple. Aquí hay un detalle que quiero que sepas y este es el pro tip. Cuando tú estés trabajando con la iluminación más que nada, y te das cuenta que no hay cambios en el visor, a pesar de que tú modificas algunas cosas, no hay cambios, es por un detalle que a veces dejamos pasar. Es que la calidad del proyecto puede estar en calidad media, pero si tú lo cambias a calidad alta o a calidad épica, notarás ahí recién cómo la neblina, cómo el sol, cómo el skylight reaccionan diferente en el resultado de la imagen. Como puedes ver aquí, ahora la calidad es mucho mejor. Incluso antes de cuando estaba en calidad media, ya se veía bien, pero ahora activando el fog, que es la neblina, el resultado es brutal. Así que ya sabes, siempre ten en cuenta que cuando tú cambias la calidad de tu proyecto, también se verá afectada la iluminación. Ahora, aquí solamente te falta jugar un poco con el Directional Light, que es el sol, básicamente, un poco de intensidad, mover la posición, jugar con el skylight, mover un poco la intensidad también, y ahí vas a ir encontrando el resultado que tú deseas para este proyecto. Recuerda que aquí tienes que mostrar algo, que la iluminación haga sentir algo. Es una emoción, así que cuenta tu historia con la iluminación y verás los resultados. Ahora veamos otra manera de iluminar el mismo entorno. Esta vez usaremos HDRI, pero antes tenemos que activarlo. Si en caso no lo encuentras, debes ir a Plugins y escribir HDRI. Asegúrate que esté activado y si te pide reiniciar, lo haces. Ahora abrimos el Place Actor desde el menú Windows para que la búsqueda sea más fácil. Escribe HDRI y arrástralo al visor. Una especie de domo con un cielo ahora rodea la escena. Aquí debemos acomodar este domo para que sea mucho más grande y cubra todo nuestro proyecto. Ahora debemos tener la misma imagen HDRI en el domo y en el skylight que ya viene integrado. Recuerda que siempre que uses un HDRI debes aplicarlo en ambos.
El siguiente paso es agregar un Post-Process Volume. Con esto podremos controlar mucho más la iluminación, ya lo verás. En detalles escribe Infinite y activa el check. Esto es para que cualquier modificación dentro del Post-Process Volume que hagamos se aplique a todo el entorno y no solo a una parte. Como ves, tenemos muchas opciones como la exposición, el bloom, configuraciones de la cámara, color grading y muchas más, pero solo nos centraremos en unas cuantas para configurar la iluminación. Para controlar la iluminación en esta escena usaremos la exposición. Así que dentro del grupo exposición activamos las siguientes opciones y cambiaremos los valores mínimos y máximos del EV100. ¿Pero qué es EV100? De manera muy resumida, es el valor de exposición que se utiliza para controlar la iluminación. Configurando estos valores podemos obtener más realismo en nuestra escena y eso es lo que queremos. Así que aquí tocará hacer algunas modificaciones, los mínimos y los máximos, hasta encontrar la iluminación deseada. Igual aquí puedes jugar un poco, exagerar los valores para que vayas aprendiendo cómo funciona. Esto es muy importante, así que te lo recomiendo. Ahora, si quieres algo más personalizado, puedes cambiar de imagen HDRI. Recuerda que tienes que aplicarlo al domo, que es el HDRI, y también al skylight. Y así puedes ir cambiando de iluminación hasta encontrar la que deseas. Ahora puedes usar un HDRI descargado de internet o uno que hayas creado tú. Puedes usar también la página Polyheaven. Aquí vas a encontrar una gran cantidad de imágenes HDRI muy buenas, recomendable. Solamente los descargas y lo jalas dentro de tu proyecto. Y de la misma forma puedes aplicarlo al HDRI, a tu skylight y empezar a iluminar con la imagen que hayas escogido. Recuerda que la iluminación cambiará según la imagen HDRI, así que tienes que ir modificando en el Post-Process Volume, el EV100, la exposición, ir modificando algunas cosas para que tu iluminación sea mucho más realista. Ya sabes que con la exposición tienes bastante control dentro de la iluminación, así que eso es muy importante. Ahora agrega un Directional Light. Esto es para simular el sol, porque ya tenemos todo el entorno iluminado, pero necesitamos un poco más de realismo. Y siempre en la realidad ahí está el sol presente generando algo de sombra. Así que para esto creamos esta luz, lo ponemos en la posición que corresponde según el entorno, según la imagen de HDRI, y tenemos que aumentar la intensidad. Esto es para que genere un poco de sombra. Va a ser sutil, va a ser muy leve, pero es necesario. Eso le da el toque, ese es el detalle. Ahora, esto podría quedar ahí nada más y ya tener un buen resultado, pero queremos que se vea mucho mejor porque faltan detalles. Y algo que podemos agregar es el Ambient Occlusion. Esto nos dará unos detalles en las sombras, en áreas donde la luz debería ser menos accesible y se verá diferente, se verá mucho mejor. En el Post-Process Volume vamos a ir hasta la sección Ambient Occlusion y activamos las dos opciones. Ahora ve a Buffer Visualization y dale clic en Ambient Occlusion. Todo se verá blanco y es porque no tenemos activado esta opción. Pero para activarlo en la línea de comandos de Unreal vamos a agregar estos dos comandos, que te lo dejaré en la descripción. Una vez activado verás que ahora hay sombras y que podemos modificar y ajustar para dar un mayor realismo. Estos son los detalles que hacen la diferencia en un proyecto. Esto es brutal, porque puedes ver y notar la diferencia. Como puedes ver ahora se ve mucho mejor, hay mucho más realismo en las sombras, en la iluminación. Eso es un detalle que quizá no se aprecie mucho, pero que suma bastante en un proyecto bien iluminado. Ahora en el Post-Process Volume puedes jugar un poco con la saturación, el contraste, la temperatura y entre otras muchas opciones más para la corrección de color y el color grading. Aquí tienes libertad para modificar y obtener el motivo de la imagen si quieres que sean tonos fríos o tonos cálidos. Por último, agrega un fog. Esto le dará a tu proyecto la profundidad y el sentimiento del lugar. El fog te envuelve en la escena y hace que seas parte de ella. Puedes ajustar la intensidad, el color, la cantidad, entre otras cosas más. Tienes muchas opciones para poder controlar la neblina. Puede ser leve o fuerte, crear volumétricas que hacen que tu escena se vea más épica todavía. La luz lo es todo. Puedes tener un modelo simple, pero con una buena luz se siente real. No se trata solo de iluminar, se trata de contar una historia visual. Eso es lo importante. Nos vemos en el próximo video y ya sabes, aquí no solo vas a crear, aquí vas a dominar Unreal Engine.